La provincia de Córdoba tiene numerosos rincones que conocer. Si hacemos mención al número de localidades, hasta 77 razones para visitar la provincia de Córdoba. Y uno de esos es precisamente este municipio, Monturque, situado en plena campiña cordobesa y lindando con la Subbética. Alrededor de un mar de olivos hay un municipio con muchísima historia. Bueno, pues nos hemos venido hasta la Casa Consistorial de Monturque para hablar con su alcaldesa, con Teresa Romero. Teresa, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Y lo primero, gracias por abrirnos las puertas de un lugar peculiar, ¿no? Podemos decir, el Ayuntamiento de Monturque, que ya solamente con estas vistas, pues ya uno le impresiona, ¿no? Desde luego un rincón bonito de nuestro pueblo, muy desconocido porque evidentemente está dentro de la Casa Consistorial, pero como podéis ver, todos los rincones de nuestro pueblo son admirables, como a continuación pues descubriréis, ¿no? Monturque es un pueblo que pequeño pero acogedor, ¿no, alcaldesa? Hombre, yo pienso así, ¿no? Es un pueblo de apenas 2000 habitantes donde se viven las cosas de una manera muy intensa, de una manera muy familiar, y desde luego desde esa cercanía y esa familiaridad cualquier persona que venga pues va a notar ese cariño y ese acogimiento tan agradable que desde luego se tiene de parte de nuestros vecinos y vecinas. Y además, sobre todo en estos últimos tiempos de pandemia, donde hemos descubierto pues las cosas verdaderamente importantes de la vida, yo creo que le hemos vuelto a dar el valor que merece a las zonas rurales, a las zonas como Monturque, pequeño pueblo de la campiña cordobesa, que además, gracias a ese núcleo de comunicaciones tan importante que nos rodea, tenemos la suerte de vivir en la tranquilidad y en la calidad de vida que da un pueblo pequeño rodeado de campo, en plena campiña, que además está muy bien comunicado, prácticamente a una hora de distancia, de diferencia, con cualquier capital de provincia de nuestra comunidad autónoma, a media hora de Córdoba, a una escasa de Málaga o a algo más de una Sevilla, y desde luego un sitio donde vivir, donde disfrutar, único en nuestra provincia, y además en el centro de Andalucía, ¿no? Somos el centro geográfico de Andalucía. Me lo has comentado ahí en esa última referencia, Centro Geográfico de Andalucía. Qué importante es estar bien comunicado con otros puntos, precisamente aquí sí, para generar oportunidades. Por supuesto, siempre los núcleos de comunicación pues son vías para desarrollar los pueblos, para desarrollar las zonas, sobre todo en las zonas rurales como en las que vivimos, que los núcleos de comunicación se convierten en oportunidades de desarrollo económico, en oportunidades de desarrollo turístico, como en nuestro caso. Y bueno, como se descubrirá en Monturque, quien visite pues verá que los romanos ya bien sabían dónde se ubicaban y ese punto estratégico tan importante que era nuestra localidad ya desde hace 2000 años, ¿no?, de historia. Fueron muy listos los romanos, lo acabas de comentar, y precisamente ahí está quizá el mayor motor de la ciudad, ¿no?, del pueblo de Monturque. Su actividad turística en torno a festividades como la de Todos los Santos, sus cisternas romanas, en fin, hay un catálogo importante de recursos turísticos, de reclamos, que entiendo que la gente valorará muy positivamente, ¿no? Efectivamente, cualquier persona que vive en nuestro pueblo, cualquier vecino o vecina está tremendamente orgulloso. Ellos los primeros. De lo que tenemos, evidentemente, son los mejores anfitriones, ¿no?, que se pueda tener, y bien orgullosos de su pueblo y desde luego con motivos, ¿no?, y con argumentos. El motor económico principal de nuestro pueblo es la agricultura. Somos un pueblo agrícola que vive del vino y del aceite principalmente, pero no hay que olvidar que Monturque se está desarrollando desde el ámbito del turismo, desde el ámbito de la cultura, de una manera bastante potente, sobre todo en los últimos años, y esto se está convirtiendo también en oportunidades de desarrollo económico en nuestra localidad. Y como comentabas, pues las cisternas romanas, ese pasado romano que tenemos, y ahora con vísperas a la festividad del 1 de noviembre, tenemos eventos culturales de primer orden que están en la agenda cultural de nuestro pueblo, de la provincia de Córdoba, yo diría que en el conjunto de Andalucía y de España, que desde luego se convierten en un reclamo turístico principal de nuestro pueblo en esa fecha, donde se pone un lugar en el mapa Monturque, un lugar claro, como referente en la promoción del turismo de cementerios en el conjunto de España, ¿no?
Entiendo que después de este periodo de pandemia hay mucha ilusión y muchas ganas de recuperar esos eventos, esos reclamos turísticos, ese dinamismo en torno a un pueblo como este, que ya digo, a la vez supone una responsabilidad el reiniciar de alguna forma, ¿no?, algo tan importante como Mundamortis y todas las actividades que genere Monturque durante el año, ¿no? Sí, es verdad que durante este tiempo, como hemos dicho al principio, Monturque es un pueblo especialmente pequeño, donde pues, todo es muy cercano, todo se vive muy cercano, los colectivos, el tejido asociativo es muy importante, tiene mucho peso y existe una colaboración muy cercana entre ayuntamientos, actividades municipales y las actividades del tejido asociativo, y es verdad que en este tiempo pues ha habido ahí un espacio donde esas actividades, donde esos encuentros, donde esa convivencia ha tenido que pasar a otro formato. No es que haya dejado de existir, porque ha existido a través de movimientos solidarios, de otro tipo de actividad, pues en el periodo de confinamiento, de aislamiento, pero es verdad que todos tenemos ganas de recobrar nuestra vida, de recobrar nuestro ritmo, de recobrar nuestra actividad normal, y por supuesto Monturque tiene que recobrar su agenda cultural, su actividad como se venía haciendo, y bueno, ahora la situación de la pandemia, la situación sanitaria ya no lo permite, y este año pues evidentemente queremos comenzar esa normalidad relativa, ¿no?, siempre con prudencia, siempre desde luego por guardando supuesto el mayor de los cuidados, ¿no?, porque no podemos olvidar que es un pueblo muy pequeño y en este tiempo hemos recelado mucho sobre el cuidado de la salud de las personas. Pero bueno, Mundamortis va a ser la ocasión donde demos un poco de pistoletazo de salida a la normalidad, entre comillas, a las actividades que veníamos haciendo con anterioridad. El año pasado Mundamortis tuvo una versión virtual, para que no nos olvidemos de esa cita cultural tan importante, pero la esencia fundamental de Mundamortis desde luego está en venir aquí, conocer nuestro pueblo, conocer nuestra riqueza y desde luego pues esa programación que se ofrece en torno al Día de Todos los Santos, del mundo romano y demás dentro de la jornada Mundamortis, y esperemos que este año pues revivirla con más ganas que nunca, ¿no? Alcaldesa, se nos acumulan los motivos para invitar a todos los que nos vean a que vengan a Monturque, ¿no?, a disfrutar de sus reclamos turísticos, de su mar de olivos, se puede ver desde cualquier parte, o por qué no, de la buena gastronomía, ¿no?, que también pues en Córdoba, siendo una de las mejores provincias de España, en cuanto a ese sector se refiere, ahí también hay una oportunidad de conocer Monturque, ¿no? Desde luego, sí, siempre ha sido una buena ocasión para visitar Monturque, tanto en noviembre, en las jornadas culturales, como en cualquier momento del año, ahora con muchas más ganas, como digo, recobrando actividades que durante más de un año han tenido que esperar. Y bueno, pues desde luego invitar a todo el mundo a que venga a conocer Monturque en cualquier momento del año, también durante la jornada Mundamortis. Desde luego se van a sorprender, van a vivir experiencias únicas en cuanto al turismo de cementerio, en cuanto a la cultura romana. Vamos a revivir eventos de hace más de 2000 años de historia. Y bueno, pues una vez aquí, desde luego disfrutar de la gastronomía, esa gastronomía típica de la festividad de Todos los Santos en nuestros pueblos, los pueblos de Andalucía, y disfrutar también del marco en el que se encuentra Monturque, dentro de la denominación de origen del vino Montilla Moril, está en ese marco de vinos y de aceites, también con denominación de origen de Lucena, con lo cual son productos de primer orden, tanto del vino como de aceite, y que desde luego convierten a Monturque, yo digo que en un referente de toda la provincia, sobre todo en unos días en especial, pero el conjunto del año, ¿no? Pues alcaldesa, nos vamos a dar una vuelta por el pueblo para conocer sus rincones con mucho detalle y desde luego para empaparnos de este municipio como manda la ocasión. Vámonos. Monturque cuenta con los recursos patrimoniales óptimos para organizar jornadas culturales y gastronómicas en torno a la repostería típica de Todos los Santos, pero sobre todo para rendir culto a la muerte a través de Mundamortis, una actividad que además del Ayuntamiento monturqueño también apoya la Diputación Provincial de Córdoba. Sí, estamos en la 13ª edición de Mundamortis. En 2020, en el año pasado, hubo que hacerlo de manera virtual, de manera no presencial, pero el Ayuntamiento quiso mantener viva la promoción de esta actividad que es muy original, que pone en valor la iniciativa del Ayuntamiento de Monturque de saber identificar aquello que tiene, que lo diferencia del resto de municipios y presentarlo a todo el mundo con una originalidad a tener muy en cuenta.
Monturque es un municipio que tiene muchísimo patrimonio muy relacionado con el cementerio de San Rafael, con las cisternas romanas tan espectaculares que todo el mundo debería visitar porque son asombrosas. Tiene el castillo, cuenta con la parroquia de San Mateo, con la ermita del Santo Cristo, con el museo histórico local, todo un patrimonio muy importante que está muy relacionado con esas instalaciones, con esas cisternas que están en el cementerio, que está a su vez dentro de la guía de cementerios peculiares de Europa, y eso han sabido todo aunarlo en una actividad que es Munda Mortis, que pone en valor todo ese patrimonio, toda la cultura, las tradiciones de Monturque, y que se ha convertido en una actividad consolidada, muy original, como digo, y que sirve para promocionar el pueblo de Monturque de una manera asombrosa y de una manera que llega a todo el mundo, ¿no? Hablar de todas las actividades que se realizan, de fabricación de farolillos, de las gachas tradicionales de allí, de toda la actividad histórica que se mueve en torno a las cisternas, también en torno al mundo de la muerte, que forma parte de ese cementerio de la guía de la red de cementerios peculiares de Europa. Pues la verdad es que es un acierto que tuvo el Ayuntamiento de Monturque y por el que desde la Diputación de Córdoba apostamos también, porque ahí está el valor, en saber identificar las potencialidades que tenemos en el territorio que nos diferencian del resto de lugares o de provincias o de municipios, y proyectarla y presentarla de una forma atractiva, de una forma pues con mucho talento, y hacer que todo el municipio se beneficie de esa promoción. Bueno, Paco, la verdad es que parece que estamos en pleno otoño, ¿eh? O sea, en veroño, mejor dicho. Sí, seguro. Hace un calor asfixiante casi. Y eso que se acerca la festividad de Todos los Santos, ya casi que ahí asoma el otoño de verdad, y evidentemente la festividad de Todos los Santos, que evidentemente en un municipio como este, en Monturque, pues tiene un toque muy especial, y precisamente de toque podemos hablar aquí en el cementerio. Sitio muy apropiado para ello. Nos encontramos en Monturque. El pueblo, el núcleo principal, se asienta sobre la cumbre de un pequeño cerro testigo, lo que le da una orografía característica. Lo hemos comprobado subiendo, nunca mejor dicho. Así es. Y precisamente en esa parte más elevada del cerro, que es donde nos encontramos, se localiza el cementerio municipal de San Rafael. El cementerio tiene su origen en un pequeño patio que existía en la aledaña parroquia de San Mateo, el cual se utilizaba precisamente para los enterramientos que se realizaban antiguamente. Bien es verdad que los enterramientos que acogía ese pequeño patio eran mínimos, porque según la costumbre de la época, la mayor parte de los enterramientos se realizaban dentro del propio templo parroquial. Esta práctica quedó prohibida en España a principios del siglo XIX, con lo cual el ayuntamiento se tuvo que plantear el proyecto de edificar un camposanto acorde con las necesidades que se iban produciendo y que exigía la legislación que se había hecho en aquel entonces. A lo largo de todo ese siglo XIX, entonces, el ayuntamiento va adquiriendo unos terrenos colindantes con ese pequeño patio parroquial y va construyendo, va edificando poco a poco el recinto que actualmente conocemos como cementerio, y que esas obras terminan y le dan la característica que actualmente tiene, se la dan y terminan en el año 1888, que es precisamente el año que podemos ver en la reja que preside la entrada o que da entrada al cementerio. Bueno, Paco, si es tan interesante, ¿por qué no pasamos y nos lo enseñas? Vamos hacia adentro. Venga.
Paco, ya estamos en el cementerio, ya inaugurado en el año 1888, y decíamos que era un sitio muy interesante. ¿Cuáles son las razones? Pues bien, habría que decir que en el año 2009 el cementerio se integra en la red europea de cementerios singulares. Ahí es nada. No es cualquiera, no hay cualquier cementerio integrado en esa red. Singularidad que le viene dada, como se puede observar, no por las características especiales que se observen en cuanto a la función que desempeña el cementerio. No tiene nada especial, no hay mausoleos rimbombantes, sino que esa singularidad le viene dada porque se encuentra dentro de una zona arqueológica catalogada bien de interés cultural. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque precisamente en su subsuelo el cementerio alberga una construcción, un edificio romano, de época romana, que ahora pasaremos a ver, que ofrece una conservación y unas dimensiones magníficas. Se trata de la cisterna romana de Monturque. Vamos a pasar a continuación a ver este monumento. Perfecto. Paco, esto es una maravilla, esto es único, ¿eh? Una auténtica maravilla. Pasa, pasa. Nos encontramos en el monumento de la cisterna romana de Monturque. Como ya dijimos anteriormente, se encuentran en el subsuelo del cementerio municipal. Podemos estar a unos, calculando, 10 metros bajo tierra ahora mismo. Sí, perfectamente. El descubrimiento se produce de forma un poco fortuita, precisamente a raíz de las obras que hemos mencionado antes de construcción de ampliación del cementerio municipal. En 1885, cuando empiezan esas últimas obras, pues cuando se da con estos restos. Al principio no se sabía la importancia ni las dimensiones que tenían, y a lo largo de diferentes años, y por el empeño del alcalde de aquel entonces, debo citar su nombre, Rafael de Lara Jiménez, pues se logra poner en valor este edificio, que se trata de una construcción romana, de época romana, que se compone de 3 naves paralelas. Nos encontramos en una de ellas, la que está más al extremo de levante, y cada una de las 3 naves alberga 4 salas abovedadas, bóveda de medio cañón, y en lo alto de las bóvedas se observan unos tragaluces, una especie de tragaluces que en su momento servirían para dar ventilación al recinto. Los que se observan hoy día no son los que tenía originariamente, sino que son otros ampliados en aquel entonces cuando su descubrimiento, para dar precisamente también más luminosidad. En aquel entonces estamos hablando que no existía la luz eléctrica, y entonces se hicieron esos tragaluces con unas dimensiones bastante mayores de las que tenían los originales. En una de las naves, en la que nos encontramos precisamente, en uno de sus extremos, existe una galería estrecha que es una especie de canal de desagüe. Ahora hablaremos qué es lo que se desaguaba por ahí, ¿no? Uh-huh. Que tiene una dimensión de unos 28 metros, hace un ángulo un poco recto hacia la derecha y termina en una especie de estanque, que es el que serviría para donde se recogerían y vamos a anticipar, las aguas, el agua que almacenaban estas, como su propio nombre indica, estas cisternas. Es decir, la misión que tenían esta construcción era de servir de depósito o aljibe de agua. Por las dimensiones, estamos hablando que ocuparán de extensión unos 350 metros cuadrados, y la capacidad para albergar unos 850.000 litros, pues está claro que eran unas cisternas de uso público. En el cerro de Monturque se conoce también la existencia de unas 9 cisternas más, pero son ya unas cisternas bastante más pequeñas, que vienen a ser como una sala de estas nada más, y que serían lógicamente de uso particular. ¿Tanta cantidad de agua? Pues eso nos lleva a pensar de que en Monturque debió haber, en aquella época, estamos hablando del siglo I después de Cristo, que es cuando se datan, pues tuvo que haber una población bastante importante. Todavía no se ha conseguido encontrar una estratigrafía, una epigrafía, mejor dicho,
que nos diga cuál era el nombre de Monturque en aquella época. Se han barajado diversas hipótesis. ¿Y se ha podido cuantificar la población o eso tampoco? Tampoco, es imposible. Sí se tiene documentado también, y a lo mejor de diferentes épocas, bastantes villas romanas en todo el término municipal, diferentes épocas. Aquí estamos hablando de las cisternas del siglo I después de Cristo. La construcción está hecha en el típico cemento romano, el opus caementicium, utilizando palabras técnicas, y con un revestimiento que todavía se conserva en parte de las salas, en otras se ha perdido, un revestimiento impermeabilizante, que era el opus signinum, para impedir precisamente las filtraciones de agua y que se mantuviera, que aquí se depositaba lo más limpia posible. Para utilizar el agua, pues precisamente tenemos la galería, nos encontramos ahí enfrente, que es la que se utilizaba para sacar el agua en el extremo a donde llega, donde está el estanque, que serviría también para que el agua saliera lo más limpia posible. Paco, y estas cisternas tienen una cuestión muy importante. ¿El agua de dónde venía? Esa es la pregunta clave. Pues, según los estudiosos y los eruditos en el tema, y de hecho hay escritos de la antigüedad, de época romana, que lo explican, en la parte superior de esta cisterna se encontraría lo que sería el foro romano, es decir, la plaza pública por excelencia de la población. Una plaza que, si estamos hablando aquí de que las dimensiones de las cisternas son unos 350 metros cuadrados, pues la plaza lógicamente tenía unas dimensiones bastante mayores, el doble o el triple. Con unos edificios, porque sería una plaza porticada, unos edificios cuyos tejados confluirían precisamente hacia el interior de la plaza. De esa forma, todo el agua de lluvia, mediante unas canalizaciones, se recogería y se traería a la cisterna. Alguien puede preguntar, ¿tanto llueve en esta zona para llenar aquí 850.000 litros? Bueno, pensemos cuánto es lo que podría llover en aquel entonces, no es lo que la pluviosidad normal que hay hoy día en la zona, 500 metros, o sea, 500 litros por metro cuadrado como mucho. En aquel entonces podría ser perfectamente el doble. Estamos hablando de que el término municipal tendría también mucha arboleda, los árboles atraen el agua, y el cambio climático todavía no había empezado en aquel entonces a desarrollarse como ahora, ¿no? Efectivamente. Tampoco sería descartable de que en épocas precisamente a lo mejor de sequía o poca pluviosidad, pues se recurriera a algún manantial cercano. Aunque estamos en lo más alto del pueblo, tenemos constancia por otras zonas del pueblo que en lo más alto hay manantiales, aunque parezca mentira. O sea que es perfectamente posible compaginar ambas cosas. Pero fundamentalmente era por agua de lluvia. Bueno, y hablando de vistas, nos encontramos en un lugar que tiene un nombre un tanto particular, criptopórtico. Sí. Y no tiene nada que ver con las criptomonedas. No. Cuando se construye este edificio de las criptomonedas, creo que no estaba todavía no cabe duda. Descubierto. Bueno, efectivamente, como bien has dicho, nos encontramos ante el criptopórtico, que es otro monumento de época romana que alberga el municipio de Monturque. Y os preguntaréis, ¿qué es el criptopórtico? Sí, porque yo no tengo ni idea y es la primera vez que lo oigo. Pues una breve explicación. El criptopórtico es una especie de semisótano de lo que sería un edificio de una gran envergadura, como podéis ver, y lógicamente más vistoso de lo que estamos viendo actualmente, en la actualidad. Estamos justo a la espalda del cementerio, donde ya hablé en su momento que se encontraría el foro, la plaza pública romana por excelencia. Pues esto sería el semisótano del edificio que habría en esa plaza pública, en uno de los extremos de la plaza pública, posiblemente lo que en aquel entonces se designaba como la basílica romana. Se decidió, una breve explicación, se construye o se decide construir un edificio en la superficie.
Bueno, pues tienen que excavar unos cimientos. Excavan los cimientos y dicen, bueno, pues vamos a aprovechar eso que hemos excavado, esos cimientos, y le damos una utilidad. Pues efectivamente, ahí está, que esto pues en su momento se utilizaría como almacén, pues o bien de grano, o bien de aceite, o de algún otro tipo de producto que en aquel entonces se diera la tierra por esta zona. Este monumento se descubre también sobre los años 90. Todo esto estaba lleno de tierra. Esto aquí, de hecho, existía un viñedo y se hacen unas prospecciones y ya se ve que efectivamente pues que había algún tipo de construcción en el lugar. Ya se hace una excavación en condiciones y sale a floración pues este inmenso edificio que, como digo, de época romana. Como digo, no tiene la vistosidad, el lujo que tienen otros edificios, porque esto no sería muy visible para la gente. Esto sería eso, un almacén, y en un sótano, aprovechando. Hemos hablado antes de la cisterna romana. Bueno, pues a continuación de este Cristo pórtico están los restos, lo que pasa es que no se pueden ver porque se estudiaron y estaban en muy mal estado y volvieron a taparse, de lo que eran unas termas romanas, unos baños públicos romanos. Lo cual nos da idea también de un uso que tendría el agua de esas cisternas para abastecer a esas termas romanas. Estamos hablando aquí en poco espacio de un complejo arquitectónico, de unos edificios que nos dan idea de cómo sería Monturque, el Monturque romano, una población que tendría un interés, que tendría una importancia enorme. Pero, como dije en su momento, hasta que no se encuentre una epigrafía que nos diga este era el nombre de Monturque, lo cual nos puede revelar bastante más datos, claro, pues todos son hipótesis. Hipótesis, pues desde que fue incluso la propia Munda, que hay algunos autores que lo defienden, la famosa Munda romana, donde se desarrolló la batalla entre Julio César y los hijos de Pompeyo, que fue la importancia bastante porque si no el futuro del Imperio Romano en gran medida. Pues de eso, desde Munda, desde Monsurican, Betutuki, Soricaria, y actualmente parece que el nombre que más prevalece es el de Spalis, pero son todo hipótesis. Y ahora nos hemos venido al Museo Local de Monturque porque aquí se alberga una de las mayores curiosidades que tienen que ver con los primeros momentos históricos del municipio. Y está justo aquí. Bueno, no exactamente con los primeros momentos históricos, pero casi. Aprovecho para decir que Monturque tiene los orígenes de Monturque se remontan a pleno periodo calcolítico. Estamos hablando de unos 2500 años antes de Cristo. Eso se ha documentado mediante una estratigrafía que se realizaron, excavaciones estratigráficas que se realizaron en el interior del castillo medieval, que pusieron a la luz pues, de que en Monturque hubo una ocupación ininterrumpida desde ese periodo que he dicho hasta la época actual, es decir, pasando por las diferentes civilizaciones, calcolítico, época ibérica, dominación romana, musulmana, cristiana, vamos. Y entonces lo que tenemos en el museo precisamente es una representación de esas diferentes culturas, esas diferentes civilizaciones que ocuparon Monturque. Lo que estamos viendo, y lo recalco, es algo muy interesante porque es una maqueta que nos recrea cómo sería el Monturque romano, vamos, lo que sería la parte superior del cerro de Monturque en época romana. Estamos viendo lo que sería el foro romano, de lo que ya hemos hablado, en su interior las cisternas romanas que hemos visitado, el edificio del Cristo pórtico. Bueno, el Cristo pórtico sería lógicamente la parte del semisótano, pero esto nos da una idea perfectamente de cómo era Monturque en aquella época de la dominación romana.
esto sería imprescindible verlo para llevarnos una idea perfecta de lo que después se puede visitar en el pueblo. Y en este museo, aparte, ¿qué 2 o 3 cuestiones se pueden conocer del pueblo? Bueno, el museo es eminentemente didáctico, está muy bien pensado para los niños y, como digo, en diferentes vitrinas podemos observar restos de esas culturas, de esas civilizaciones que estuvieron aquí asentadas en el término. Objetos, pues desde aquí tenemos de época romana, basamentos, capiteles, alguna inscripción romana también, vasijas romanas, en concreto de tierra sigilata, están completas, muy interesantes, y como pieza muy significativa, aunque no es la original, tenemos una réplica de lo que es el bifronte romano. El original se encuentra en el Museo Arqueológico de Córdoba, que es una pieza muy interesante que representa pues las dos caras, por eso le llamamos bifronte de Júpiter, y eso se encontró aquí en el término municipal de Monturque. Es una pieza cuyo original os puedo decir que estuvo expuesta en el pabellón de Andalucía de la Expo 92. Bueno, Antonio, tenemos detrás la parroquia de San Mateo. Muy bien. ¿Y qué imagen es la que hay dentro que es tan venerada en la localidad? Para estos días de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Y por qué es tan importante? Tan importante porque en el año 93 se inició un acto que era de homenaje a nuestros difuntos. Se saca en procesión hasta la puerta del Campo Santo y imparte la bendición a los difuntos. Y después se le hace una ofrenda floral y se lee un responso dentro de lo que es el cementerio. Un acto muy emotivo porque todos los monturqueños tenemos ahí familiares. Claro, y Antonio, entiendo que ese día viene mucha gente, evidentemente monturqueños. Monturqueños, todos monturques, y de fuera claro. Muchísimo también, muchísimo. Esto se pone que es una feria, aunque no sea el motivo. No, claro. Usted personalmente, ¿cómo vive ese día, ese momento? ¿Cuál es su ritual, si lo tiene? Claro que lo tengo, además me cuestan lágrimas todos los años. Soy el que imparte la bendición y conmigo se inició siendo yo hermano mayor en el año 93, o sea que son y mis padres y mi familia que están todos ahí. Y prácticamente en torno a este evento, al de... Surgió después lo que es Munda Mortis, que claro. Se incluyen los actos de Munda Mortis, como es lógico. Y eso de que durante la pandemia no se haya podido vivir Munda Mortis, evidentemente, pues ha tenido que echarse de menos, ¿no? Claro, lógicamente, y la salida del Nazareno, que todo el mundo preguntaba, no se puede salir, no se puede. Impartió la bendición, pero desde la misma capilla y con la iglesia cerrada, para que no hubiese aglomeración de personas. Claro. Y se transmitió a través de las redes sociales. ¿Y a qué hora se lleva a cabo todo esto? Eso se hace ya prácticamente de noche, se celebra primero la Santa Misa, y después sale, ya imparte 2 bendiciones, porque hay un cementerio nuevo en dirección Moriles, se pone el Nazareno mirándose a él, ahí se imparte esa primera bendición y después se trae a la puerta del cementerio de San Rafael e imparte la segunda. Pues un motivo más para conocer Monturque, y quizás más importante, ¿no? La verdad que sí, por supuesto, hay motivos para conocerlo porque son sentimientos y es recuerdo hacia nuestras personas que se nos fueron, que a veces hace falta recordarlo. Claro que sí, claro que sí. Supongo que me invitará a ver Monturque en cualquier otro momento con más tranquilidad, ¿no? Monturque, si tiene algo que es un pueblo acogedor, el 1000%. Cualquier fecha, en cualquier día, cualquier hora, acoge a todo el que viene de fuera como si fuese familia. Eso podemos decir que lo llevamos a gala. Le tomo la palabra, ¿eh? Sí. Conocer las entrañas de Monturque requiere de tener preparados todos los sentidos para quedarnos boquiabiertos o sin palabras. Para eso, ¿por qué no acercarnos a la gastronomía del pueblo? Paco, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué hay? Muy buenas, me alegro de verte. Pues nada, igualmente, hombre. Bien, bien. Bueno, Paco, que trabaja en el chuletero El Cañuelo de Monturque, exactamente, un lugar señero de la gastronomía de la localidad. Entiendo que, bueno, ya con la vuelta a la normalidad, ya volviendo a recibir clientes y volviendo a la normalidad, sí, como digo, ¿no? Sí, bastante ocupación y bastantes clientes en el restaurante. Sí, hombre.
Aquí lo que sí tenemos mucho... ¿Qué es lo que más se vende, Paco? Demanda, ¿Qué es lo que más sale a...? Lo que aquí más sale es la carne a la brasada, tanto la ternera como el cordero, las paletillas de cordero al horno, y luego ya de cerdo el secreto, la presa, eso es exquisito porque se hace al carbón de encina, y es lo que más demandan la gente. Sí. Y Paco, en torno a la carne, si hay que trabajarla mucho, elaborarla, entiendo que tendréis un horno de calidad y preparado para ello, ¿no? Sí, solo lo único que tiene que tener es el carbón ideal, que es el carbón de encina, y solo dejarlo caer en la parrilla y solo con sal. Con sal, sacarlo a su punto, claro, y solo con sal. Pues Paco, a mí me encantaría ver, ¿por qué no? Cualquiera de estas piezas de carne en ese horno tan, en la brasa, tan suculento que tenéis. En la brasa, pues sí, hombre, claro que sí. Mira, mismamente este entrecot, este que tenemos aquí cortado. Qué buena pinta. Lo ponemos exactamente, se hace de cara al público. Bueno, Paco, pues este es el horno, ¿no? Del que la brasa de la que hablamos. La brasa de la que tenemos. La famosa brasa del chuletero del Cañuelo, exactamente, ¿no? Exactamente. Pues mira, pues esto es facilísimo. Esto se hace de cara al público, se deja caer aquí en lo alto y ya, claro, con la experiencia que hay, pues cuando se le da otra vueltecita, solo 2 vueltas, a la carne solo 2 vueltas. Con la experiencia que hay se saca la carne a su punto. Y luego su poquita de sal marina, ya está. Aquí se puede pedir poco hecha, al punto, poco muy hecha, solo calentica, más hecha, como quiera. Muy bien. Vamos a ver que eso es... ¿Vamos? Y tratándose del plato estrella, evidentemente el que venga aquí al chuletero del Cañuelo tiene que pedir carne sin lugar a dudas, ¿no? Hombre, normalmente casi todo el mundo, casi todo lo que viene es esto, si viene una mesa y a lo mejor pues, hay alguna persona que carne no... También tenemos pescado, también tenemos una variedad de pescado, pero que no es tenemos pescado de calidad, pero que no es sí, el plato estrella es la carne. Lo fuerte de nuestro. Luego también, aparte... tenemos de entrantes y tenemos de primero la alcachofa a la montillana. Me han hablado muy bien de ellas. Pues la alcachofa a la montillana, el pulpo a la brasa, las tostas de anchoa, estas del Cantábrico, que también se trae. Luego el salmoreo. Y luego ya de postre también hace unas gachas con cucurrones muy buenas. Las gachas que, siendo un dulce de Todos los Santos, es muy típico de Monturque, ¿no? Toda la repostería que tenga sobre que ver. Sobre este tiempo es cuando se hacen las gachas hasta el mes de enero, último del mes de enero. Se dice pronto, ¿eh? Eso es. Vamos a darle la vuelta, mira, ¿no? Aquí, sencillísimo. Se le da la vuelta, se vuelve a meter. Ya está. Y ahora su tiempo y ya se saca, se la acompaña con una poquita según lo que quiera, si quiere verdura o quiere patata o que ya. Eso. Paco, ¿podemos probar esas alcachofas a la montillana? Claro que sí, hombre, ahí tenemos unas pocas hechas. Muy bien. Las vamos a sacar. Bueno, Paco, después de haber visto la carne a la brasa, me habías hablado de las alcachofas a la montillana, que las tenemos aquí. Sí, hombre, aquí las tenemos. Que están, yo creo que esperándonos, pero antes, ¿cómo se prepara este plato? Muy resumidamente. Pues una cosa muy sencilla, porque son alcachofas naturales que se cortan, se hierve un poquito con agua y un poquito de limón para que no se pongan, para que no tomen color. Y luego ya pues se le coge una poquita de cebollita, un poquito de ajo, se le va haciendo su sofrito, un poquito de colorante, un poquito de jamón, y ya se va consumiendo en sartén, en cazuela, se va consumiendo en cazuela hasta que quede la textura esta, venga la textura esta, la salsa. Muy bien, pues si no te importa voy a proceder a probarlo. Vino, hombre, que no falte, de la tierra. El vino que es lo importante, el vino que, eso sí, el vino lleva abundante.
Muy bien, pues vamos a probarlo si no le importa. Sí, Esto está sin palabras, Paco. Yo vendría a comer carne, pero también pediría este plato, ¿eh? Las experiencias que nos garantiza la buena gastronomía provocan sensaciones de esas que repetir bien merecen la pena. Una de las fortalezas de Monturqué es su ubicación, ya que puede presumir de ser el centro geográfico de Andalucía. Un hecho que le permite estar bien conectada por carretera con capitales de provincia andaluzas y ser una excusa muy idónea para desarrollar un tejido empresarial. Esta empresa se dedica a montar estructuras metálicas, a hacer naves industriales, colegios, pabellones, todo tipo de instalaciones para las empresas que hay en la comarca. Y trabajamos a nivel de Andalucía y de España. En mayo del 98 empezamos en Cabra. De Cabra nos venimos aquí en Cabra y en Montilla, y nos venimos aquí porque estaban mejor situados, y mejores instalaciones y mejores cosas. Vamos, que no estamos en Monturqué por eso, porque está muy bien ubicada. Esta empresa empezó, por eso se llama Montajes Cubrasol, empezó haciendo montajes de instalaciones a otras empresas. Y a raíz de ahí fuimos dándonos cuenta que había que fabricar, que había que hacer todo el producto nosotros. Y hemos estado haciendo todo el producto nosotros. Ya empezamos a fabricar y lo hacemos todo. Ya hacemos naves, que le hacemos llave en mano. Le entregamos al cliente la nave a su gusto. Porque vino la crisis de la construcción, nos pilló aquí con 60 empleados y ahora estamos 17. Y pasamos un bache muy grande todas las empresas de la construcción, lo hemos podido solventar y estamos funcionando hoy con ganas, gracias a Dios. Eso nosotros, la pandemia, gracias a Dios, nos hemos afectado, porque como también le trabajamos a empresas de comida, cooperativas y eso, pues nosotros, gracias a Dios, no hemos afectado nada. Ni hemos tenido que hacer ERTE, ni hemos tenido que hacer nada. Al revés, porque como muchas empresas habían hecho ERTE, nosotros hemos tenido más trabajo. Gracias a Dios, es buena señal. Nosotros, el truco de tener mucho trabajo no es solo estar ubicado, sino hacer los trabajos muy bien. Si tú, una empresa, yo llevo 35 años en Los Hierros y con esta empresa llevo 23, para que tú tengas trabajo es hacer los trabajos bien. Si tú no miras por tus clientes no van a mirar por ti. Desgraciadamente, en el tema mío, habíamos en la provincia de Córdoba 1.500 personas montando naves en el año 2007, ahora estamos 120. Nosotros arreglamos cubiertas de naves industriales y damos garantía a otras que la gente no las da. Entonces eso es lo que te hace vender. Luego son trabajos que tú no puedes vender en internet. Esto es un trabajo que hay que hacerlo, fabricarlo, elaborarlo, tener profesionales, tener un equipo humano muy bueno, que lo hay aquí, que el equipo humano es fundamental en las empresas, que la mayoría de los jefes no lo ven, aunque me esté echando tierra a mi tejado, pero no lo ven. El equipo humano es fundamental. Entonces hace falta tener buenos clientes, buenos trabajadores, buenos proveedores, y eso hace un arroz que sale el arroz estupendo. Yo con todos, yo no tengo competencia, ¿por qué? Porque con todos los talleres que yo conozco de la comarca soy amigo de ellos. Lo que hago es colaborar con todos los talleres. Lo que ellos no pueden hacer, se les hace aquí. La trayectoria prácticamente empezó con mi padre. Así ya en 1975, pues ya bastantes años, fue el que empezó el tema de la fontanería, pobrecico, y a partir de ahí pues nosotros pues, nos dedicamos los hermanos. Mi experiencia fue también parte de lo que era Corsa, Hojiblanca o Deco. Ahí me tiré 25 años trabajando con ellos, de ahí fue mi experiencia, y a partir de ahí pues nos dedicamos con los hermanos, ¿no? a decir vamos a montar la empresa de esta. Y por servicio ahora, pues todo lo que es el montaje de que es fontanería industrial, lo que es el tema de maquinaria, lo que es el tema de fermentadores, pasillería, obra en mano. Si quieres, una llave, como se les dice, podemos hacerlo todo completo. Es un pueblo muy acogedor, como yo digo también, un sitio que, hombre, no lo conoce tampoco poquita gente, por sus internas, y luego por su gente, por su sencillez de la gente que hay. Es un pueblo muy bonito. A mí lo menos, ¿qué te voy a decir? El proyecto inverso es de otro año.
esta, crearla más grande si se puede, intentar hacer un molino, en fin, ubicar un poquito más la cosa más gorda y a poquito a poco. Esto depende también de cómo va o evoluciona todo el tema este. Sí, ha afectado, legalmente ha afectado también un poquito, porque quieras o no quieras, no ha podido entrar en muchos sitios. El tema también del trabajo también, sí, afecta un poquito. Trabajamos a nivel nacional. Hemos trabajado, pues mira, si te digo que es tema de Europa o tema de los países árabes, entre ellos pues Egipto, entre ellos Grecia, Portugal, Marruecos y sí, tampoco no me acuerdo ya, pero vamos, se ha trabajado bastante. Y España, pues no te cuento, donde haya una fabriquita del mundo este, pues si nos llaman, ahí estamos. Pues son ellos los que vienen y precisan el tema este, porque vienen, les interesan los fermentadores, les interesan las maquinarias, preguntan, ven, vienen a visitarnos y a partir de ahí, pues, oye, sus necesidades las traen allí, vamos y montamos allí. O sea que en Grecia, por ejemplo, se montó una muy bonita, el tema de oxidación, y para el tema lo que es el fermentador, pues se pusieron también una cosita muy bien. Primero escuchar a las personas, saber lo que quieren y trasladar, una vez que es lo que tú quieras, trasladarlo luego al sistema este, a tu necesidad de trabajo. O sea, que no es decir, yo te hago un planito, yo te lo ubico y después me voy. No, yo te cojo al encargado, cojo a que las necesidades, quiero esto, y a partir de ahí nos traducimos en tubos, fermentadores, en maquinaria, y luego en facilitar el trabajo a esa persona. Eso es lo que conlleva esto.